Hola amigos, ¿qué tal? Ya llegó el invierno y dentro de poco las navidades. Y en esta época que muchos se desplazan para ver a familiares, os quiero dejar un vídeo para que conozcáis técnicas de conducción en invierno, para que no tengáis ningún problema y lleguéis todos sanos y salvos, ¿vale? Así que en este invierno ya sabéis, en vuestros desplazamientos usad las pastillas EFTAR y os ahorraréis mucho combustible, ¿vale? Un saludo a todos y espero que os guste el vídeo para que conozcáis las técnicas de conducción. Un saludo a todos, chao. Supone una tarea realmente complicada. Por ello, Audi nos va a dar una serie de trucos y consejos para practicar una conducción segura ante este tipo de adversidades. Nacho Pérez es el director de la Escuela de Conducción de Audi sobre nieve y hielo. Él va a ser quien nos va a dar estos trucos y recomendaciones. Lo primero es tener un neumático específico, o en la medida de lo posible disponer de un neumático específico para la nieve, como es el neumático de invierno, el neumático de laminilla. Tiene mucha más adherencia, tiene mucha más capacidad para frenar, tiene mucha más capacidad para acelerar y sobre todo tiene mucha más capacidad para transmitir el impulso de giro en el vehículo. A partir de ahí, ya disponiendo de unos buenos neumáticos, o en su defecto, si no es el caso, no habrá más remedio que poner cadenas, por ejemplo, como conducir. En general, en términos generales, hay una serie de cosas importantes. Una de ellas, tanto para la nieve como para cualquier superficie, es utilizar correctamente la vista. La vista es lo que más nos limita a la hora de conducir. En línea recta siempre vamos a buscar referencias visuales muy lejanas. Y en curva, lo que vamos a buscar siempre, incluso antes de entrar en la propia curva, llevando la vista 3, 4, 5 segundos por delante de la acción, es constantemente buscar la salida. Eso se llama anticipar la vista. Anticipar la vista tiene muchas consecuencias positivas. Una de ellas es que obviamente al mirar más lejos estamos más adaptados a la velocidad y a la dinámica del coche. Esto nos permite conducir con mucha más suavidad. La suavidad de conducción se puede decir que es la calidad de la conducción. Frenar, por ejemplo. Frenar, si tenemos que frenar, intentaremos hacerlo. Y digo si tenemos que frenar porque lo ideal en la nieve es no tener que frenar. Es decir, utilizar el motor como elemento para frenar. Intentar frenar siempre apoyándonos en el motor. Si no tenemos más remedio, frenaremos. Preferiblemente lo vamos a hacer en línea recta. Vamos a frenar siempre con las ruedas rectas, con la intensidad que sea necesario. Y en el momento de tomar la curva vamos a abandonar el freno para permitir que los neumáticos no tengan demasiado trabajo en la curva. Demasiado trabajo es frenar y además girar. Llega un momento que se colapsarán. Entonces intentamos retirar el freno antes de la curva. El volante lo movemos con suavidad y en la menor cantidad posible. Girar el volante en exceso en una curva, sobre todo en nieve, supone automáticamente un subviraje. Es decir, el coche empieza a derrapar claramente del tren delantero contra el guardarraíl. El acelerador, por ejemplo. El acelerador durante toda la curva, en la nieve, conviene no utilizarlo. Hay que esperar a que el coche esté en buenas condiciones para ser acelerado. Por ejemplo, ahora estamos en la curva, estamos esperando a que el coche coja bien de adelante y a partir de ahí ya podemos acelerar para salir de la curva. ¿Qué tenemos que hacer cuando percibamos una situación de derrapaje? Pues tenemos que reaccionar lo menos posible. Cuando disponemos de estos sistemas electrónicos, el ESP en este caso, y estamos conduciendo, por ejemplo, sobre una superficie nevada, un exceso de contravolante es contraproducente. Conviene simplemente apuntar las ruedas hacia donde queremos que vaya el coche y del resto ya se encarga el sistema electrónico. Como norma es importante también, y esto tiene que ver con la vista, porque la vista tiene mucho que ver con la reacción. Como norma, como digo, es importante no quedarnos mirando, si por ejemplo hemos entrado muy deprisa en la curva y el coche empieza a derrapar de adelante, no quedarnos mirando hacia donde va el coche, sino insistir visualmente en buscar la salida de la curva. Cuanto más estemos pendientes de la salida de la curva, mejores reacciones con el volante vamos a tener. Cuanto más estemos pendientes en esa misma situación tan comprometida de quedarnos mirando el guardarraíl, peores reacciones vamos a tener. Y la reacción influye directísimamente en la situación. Una reacción adecuada minimiza los problemas. Una reacción inadecuada los agrava. Y dentro de unos límites físicos, reaccionar bien supone hacerse con los mandos del coche, o reaccionar mal, aún incluso dentro de los límites, supone tener un accidente.